Muy buenas a un nuevo vídeo del canal y hoy pues vamos a hablar un poquito de más novedades sobre las que he estado trabajando en el nuevo sistema de replay y más concretamente hoy os voy a contar un poquito para todo aquel que le interesa un poco conocer cómo funciona técnicamente pues un emulador y cómo funciona por dentro, etcétera. Pues más concretamente hoy vamos a hablar del tema de audio, que es un tema que muy poquita gente sabe realmente pues, cómo funciona internamente y me parece realmente interesante porque es algo que yo también hasta ahora, o sea, más o menos sí sabía cómo funcionaba, pero no ha sido hasta que lo he tenido que desarrollar yo en mi propio frontend que me he dado cuenta de lo realmente complejo que es todo el tema del audio, ¿no? Entonces, pues, a ver, mi intención aquí no es ponerme a enseñaros cómo se pica un motor de audio, pero sí que os voy a explicar un poco la teoría digamos, cómo hacer que estos juegos antiguos suenen correctamente y qué técnicas se utilizan para ello, ¿vale? Entonces, antes de explicar nada, yo creo que directamente os voy a enseñar. Tengo aquí corriendo el Sonic en replay, ¿vale? Y os voy a enseñar dos ejemplos diferentes de problemas, ¿vale? Cuando tú no tienes implementado todavía digamos, ningún algoritmo en el motor de audio. Digamos que el audio que me está mandando el emulador, el core, en este caso es un core basado en libretro, manda el audio en crudo, digamos, según saldría en la consola original, por así decirlo, y yo automáticamente ese audio simplemente estoy haciendo una conversión directa y se la estoy mandando digamos, al dispositivo, a la tarjeta de sonido pues en este caso de la Raspberry, ¿vale? Entonces, cuando tú haces eso directamente, eh, realmente no es correcto. Y bueno, os lo enseño y luego hablamos del tema. Voy a acercarme aquí, que tengo el altavoz a mi izquierda, voy a subirle el volumen y vamos a ver los efectos. Vale, con eso ha sido suficiente. Supongo que os habréis dado cuenta, y si no, pues podéis echar un poquito para atrás el vídeo y os vais a dar cuenta de que hay un retardo enorme entre que, en este caso, el personaje Sonic está ahí cogiendo anillos y el momento en el que suenan los anillos. Hago un retardo, eso es porque además he dejado correr el emulador un buen rato, ¿no? Y cuanto más tiempo pase, más retardo va a haber en el audio, ¿vale? Este es un problema que ahora hablaremos de él. Voy a salir de este juego, ¿vale? Y voy a ejecutar Super Nintendo, ¿vale? Y vamos a ver, en el caso de Super Nintendo, otro tipo de problema diferente. A ver si este es más sutil, ¿vale? Es fácil de escuchar en persona, a lo mejor. Bueno, vamos a ver. Ahora os lo poner bien la oreja. No sé si os habréis dado cuenta que hay un efecto así como de popping, que le llamo yo, que es como que está sonando el audio y está sonando como, ¿sabes? Como si estuvieras ahí dando toquecitos en la membrana de un altavoz, ¿vale? Ese es otro de los efectos más clásicos, ¿vale? En este caso, Super Nintendo, eh, no hay retardo de audio, por algo que os contaré algo, pero sí que se produce este efecto como de distorsión, ¿no? Como si estuvieran ahí metiendo golpecitos ahí en el audio. Vale, pues voy a explicaros un poco todo cómo funciona todo este tema del audio y los métodos que se utilizan pues, para corregir todo este tipo de problemas, que normalmente es muy difícil encontrar información. Normalmente la gente que lo hace es gente que sabe directamente lo que está haciendo, ya bien sea porque trabaja directamente con este tipo de cosas en pues, profesión o lo ha estudiado en la carrera o lo que sea específicamente, pero así buscar información no es sencilla, ¿vale? Entonces,
Vamos a ver cómo os explico esto. Lo primero de todo que hay que explicar es que el audio en un emulador está directamente relacionado con la velocidad de refresco de la imagen, ¿vale? Vamos a poner de ejemplo, pues Mega Drive, Super Nintendo, ¿vale? Que son muy buenos ejemplos porque son el caso contrario, ¿vale? Digamos que tenemos una pantalla moderna en este caso, que es un LCD, ¿vale? Que tiene una frecuencia nativa de refresco de 60 Hz, ¿vale? ¿Qué pasa con Super Nintendo? Super Nintendo no funciona a 60 Hz, funciona a 60 punto un poquito más, ¿vale? Y Mega Drive justo al contrario, en vez de 60 va a 59 punto un poquito menos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? El vídeo, ahora mismo, el emulador, se está sincronizando a la misma velocidad de la pantalla, que son 60 Hz, 60 imágenes por segundo serían. Pero el audio también hay que ajustarlo, lógicamente, porque si no lo ajustas, pues lógicamente, si lo pones a la misma velocidad que vendría en el juego nativo, pues en el caso de Super Nintendo, al ser un poquito más rápido de los 60 Hz, pues lo que va a ocurrir es, pues eso precisamente, ¿no? Que no se va a ajustar a la velocidad. Al final, el vídeo está corriendo más lento que realmente a la velocidad que se va a emitir el audio. Y en Mega Drive pasa justamente lo contrario. Es un poquito más lento que la velocidad nativa. Vale, entonces, ¿qué se puede hacer para ajustar esto? Bueno, pues esto lo que se suele hacer es aplicar unos algoritmos que se llaman de time stretching, ¿vale? Que es nada más que estrechamiento de audio. Y esto se puede hacer de muchas formas realmente, ¿vale? Em, yo tengo aquí, he conseguido ahí un pequeño documento de una persona, bueno, entiendo que esto era de un proyecto de final de carrera o algo así, ¿vale? Que se dedica, ya por curiosidad os lo enseño, ¿no? Porque tenía aquí el documento de cuando me lo estaba leyendo, que es el, bueno, control de rango dinámico en emulación, ¿vale? En Retro Game Emulators. Vale, y aquí pues es un compendio aquí de explicaciones del el método ideal de sincronización del audio. Aquí te da un montón de métodos, de parámetros de audio, de cómo se calcula el resampleo, el rango dinámico, ¿vale? La estabilidad, te habla de la desviación del audio respecto al vídeo, ¿vale? Y luego tiene pues, unas pruebas sintéticas también, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hace unas pruebas sintéticas con Super Nintendo y con otros sistemas inventados, todo el tema de la desviación, el audio que se produce, etcétera, ¿vale? Pero esto es así bastante duro, ¿no? De leerse esto así. Entonces, os voy a hacer una pequeña explicación aquí que yo creo que es mucho más sencilla, ¿vale? Se va a entender mucho mejor. Y, y así, pues bueno, yo qué sé, por curiosidad, yo creo que os puede estar muy bien. Vamos a mover esto un poquito. Yo creo que ahí se va a ver bien. A ver si soy capaz de escribir. Voy a sujetar esto para que no se me mueva. Voy a poner aquí las patitas. Y a ver si soy capaz de escribir aquí algo sencillito. Vale, vamos a dibujar aquí lo que vendría a ser una representación de la onda de audio de un juego, un fragmento, ¿vale? Imaginemos que esto es una onda de audio, ¿vale? Esto representa un fragmento, esta sería la original, ¿vale? Entonces, vamos a poner que esto es, pues eso es la onda original y queremos ajustar el sonido de la emulación pues realmente a la velocidad que va a funcionar el refresco de la pantalla en la que está conectado el sistema, ¿vale? Esto hay muchas formas de hacerlo. Imaginemos que esto es Super Nintendo, ¿vale? Que esto es 60 puntos. Ahora, sinceramente, no me acuerdo cuánto, lo puedo mirar. Eh, bueno, por ponerlo, es 60.09, pero vamos a poner que es 60.1 para redondear, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que conseguir que llegue aquí para que se ajuste a los 60 Hz que vendría a ser nuestra pantalla. Vale, el sistema más sencillo de time stretching es, pues eso, hacer la onda un poquito más comprimida, ¿vale? Aquí lo estoy exagerando. Bueno, pues sería así, ¿no? Digamos que acortas la onda
y ya tendrías pues tu ajuste a 60 Hz, ¿vale? Eh, Esto sería la forma más sencilla. Luego, más formas que hay de hacer esto. Eh, Esto ya sería un algoritmo bastante más elaborado. Es, digamos que tú quieres mantener el audio que suene a la misma velocidad que el sistema nativo, aunque hayas modificado el tiempo digamos, del ajuste en pantalla. Porque, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, el sonido, acá, tiene una desviación muy pequeñita, ¿sabes? Si veis, de 60 a 60.1 de desviación pequeñísima, con lo cual, esto que digamos que cambiaría el pitch del audio, sonaría más tirando a acelerado, aquí no se aprecia, es casi más, básicamente es virtualmente imposible apreciarlo. Este es el mismo efecto que en los sistemas originales, cuando por ejemplo pones un juego a 60 Hz o a la inversa, ¿no? Que va más rápido o más lento, pues es exactamente este caso, ¿vale? Este caso sería como los sistemas originales. Luego el segundo método es que tú vas con la onda normal, ¿vale? Y llega un momento, justo al final, que para poder sincronizarte, que a ti te sobra un poquito de onda, ¿vale? Pues lo que haces es cortar aquí la onda y luego ya, bueno, la continúas. O sea, digamos que eliminas un pequeñísimo fragmento de audio que es tan pequeño, que esto sería pues son, madre mía, aquí no hay quien escriba en vertical, ¿eh? Esto sería, joder, es horrible. Audio cut, vamos a llamarle, ¿vale? Que es un recorte de audio. Esto es virtualmente imperceptible para el oído humano, porque son fragmentos muy pequeños, pequeñísimos, ¿vale? Entonces, claro, también en función de la desviación. Si el juego, me estás hablando de un juego que hay una diferencia de 60 a 50 hercios, lógicamente esto ya no lo puedes hacer porque entonces ahí sí que se notaría. Podrías a lo mejor intentar hacer varios cortes, ¿vale? Generas un algoritmo que sea un poco más inteligente y en vez de hacerte un corte gigante, pues los vas repartiendo, ¿vale? A lo largo y ancho de lo que sería la onda. Luego hay otro método, que este es el más sofisticado de todos, que es igual que aquí en este caso, tú tienes tu onda que va a una velocidad normal y dinámicamente tú ya vas calculando en tiempo real cuánto tiempo te va a faltar o sobrar. Entonces el algoritmo lo que haría es que, bueno, en la versión más básica llegaría un momento que ajustaría aquí y luego otra vez aquí. Entonces en este punto, digamos que hace este mismo efecto, ¿vale? Es lo mismo que esto, es un estrechamiento de la onda, pero dinámica, solamente en ciertos fragmentos, ¿vale? De manera que no pierdes trozos de audio, lo único que haces es comprimirlo. Esto, al igual que en este caso, es imperceptible para el oído humano. Esto es imperceptible. De hecho, este algoritmo lo puedes mejorar pues de la misma manera. En vez de ponerlo todo en un solo fragmento, si por ejemplo la desviación es muy grande, o sea, no es como aquí que es pequeñita, pues lo puedes dividir en varias partes de la onda, ¿vale? Y esto sería básicamente a rasgos generales los métodos más sencillos de estrechamiento de audio. Y así digamos que corregirías el tiempo de la onda para que no se produzca tampoco luego retardo, como nos estaba pasando aquí en el Sonic. ¿Vale? Luego hay otros dos efectos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Super Nintendo, hemos visto que había ese efecto como de popeo, ¿no? Que hacía ahí como pop, 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 pop. No sé si se apreciaría bien en el audio, pero bueno, estaba ahí. Eso es ese popping, vamos a llamarle popping de audio. Eso se produce por un efecto que se llama buffer underrun. Buffer underrun, ¿vale? ¿Esto cuándo se produce? Esto se produce cuando tienes, digamos que tú tienes un buffer de datos, este es el buffer, ¿vale? Y esto lo tienes que ir alimentando pues con fragmentos de audio, con samples, ¿vale? Lo vas metiendo aquí, samples de audio,
Vale, pues esto necesitas ir alimentándolo a una velocidad constante. Entonces, si tú no eres capaz de alimentar a la suficiente velocidad de este buffer, se te produce un buffer underrun. Y es cuando cada vez que se produce ese buffer, pues cuando se queda sin datos el buffer, es cuando suena ese pop, 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 pop. ¿Vale? Y luego está el efecto contrario, que es el buffer overrun, que es justo lo contrario y es lo que estaba pasando con el juego de Sonic, ¿vale? Y es todo lo contrario. Y es que aquí están entrando muchísimos más samples de lo que es capaz de procesar este buffer. Con lo cual, este buffer va creciendo, 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 de manera que, claro, cada vez es más grande porque esto no da abasto a procesar y el audio pues al final sale con un retardo porque cada vez es más largo y cuanto más tiempo pasa, más samples se quedan aquí encolados. Esto es como una cola, ¿vale? Esto es una cola y se quedan aquí encolados cada vez más y más y más y más samples de audio. Entonces, pues esto es otro efecto. Este efecto, por ejemplo, se corrige directamente con estos algoritmos, ¿vale? Porque en el momento que ya estrechas, nunca te va a llegar audio de más. Y en el caso contrario, pues también se corrige bastante, digamos, con esta técnica, pero el buffer underrun todavía puede ocurrir, aunque tengas esto, porque luego siempre hay algún problema de redondeo, siempre se va a producir de vez en cuando. Entonces, cuando puedes aplicar, pues un poco otras técnicas, como por ejemplo eh, la técnica más sencilla para evitar un buffer underrun es que cuando tú aquí que te quedas sin datos, repites el último sample que te haya entrado. Que ese sample es nada, es de nanosegundos a veces, ¿sabes? Entonces, pues solamente con que añadas, dupliques un fragmento de esos audios, ya no se produce el efecto de popeo y eso es 100% imperceptible, vamos, está demostrado científicamente que no sé, vamos, que es imposible verlo. Y luego, por último, decir que, y esto es muy importante, eh, esto, esto es matemática pura. Lo que quiero decir, es imposible eh, que ningún sistema, sea el que sea, cuando tú estás utilizando un emulador en una pantalla que realmente es una pantalla moderna y que no va a la velocidad que va el sistema original, estás utilizando una técnica de VSync, ¿vale? De sincronización vertical de vídeo, por narices tienes que utilizar un tipo de algoritmo o un tipo de técnica para ajustar el audio, porque aquí no hay magia. O sea, el audio no puede sonar a la velocidad real del sistema si el vídeo no está yendo a la velocidad. O sea, eso es así. Entonces, pues, vamos, lo que quiero que sepáis es que da igual qué clase de sistema estéis utilizando, sea emulación o no, esto va a ocurrir, ¿vale? Y, y bueno, pues poco más, lo que es lo que os quería contar. Y realmente aquí, a ver si me paso aquí otra vez, yo tengo una versión ya modificada bueno, actualizada de ReplayOS, ¿vale? Estoy aquí, digamos, cambiando ahora mismo, aunque no lo veis en pantalla. Estoy restaurando, porque había puesto aquí para hacer las pruebas estas con los defectos de audio, lo había puesto en modo vamos, para que no apliquen las mejoras que había introducido yo en el motor. Vale, ahora mismo ya está. Acabo de volver a restaurar la versión anterior ya con todos los fixes. Ahora mismo estoy subiendo los cambios a la Raspberry. Voy a compilar rápidamente. Vale. Y bueno, no voy a volver a repetir esto, pero bueno, que sepáis que yo ya tengo implementados todos los algoritmos que he comentado aquí. Realmente no he implementado exactamente eso, se me ha creado el mío propio, que es una simplificación del algoritmo de control dinámico de rango. Y pues por ejemplo, si yo pongo la Super Nintendo, bueno, pues veis aquí, por ejemplo, voy a apuntar aquí arriba un poquito más para que se vea la pantalla desde donde lo estoy ejecutando. A ver si soy capaz de enfocar ahí que se vea un poquito. Bueno, pues por ejemplo, yo aquí tengo controlado pues la frecuencia nativa del sistema de audio, la desviación respecto al refresco de pantalla, un nuevo cálculo de frecuencia para el ajuste, ¿vale? Y luego aquí, cuando se están detectando lo que os comentaba de buffer underruns,
pues luego por código tengo implementada una pequeña técnica pues para ir rellenando los huecos del underrun, ¿vale? Y esto es lo que ocurre realmente también cuando estás jugando principalmente en una pantalla LCD. Esto cuando juegas, por ejemplo, en una pantalla CRT, es virtualmente, o sea, este problema virtualmente no existe, ¿vale? Básicamente porque en un CRT sí que puedes estar emitiendo exactamente a la velocidad nativa del sistema, con lo cual no hay desviación, ¿vale? O sea, la única desviación que podría existir es por un problema de redondeo, de precisión de cálculos, pero vamos, estamos hablando ya de un 0.0000 lo que sea para hacer ajustes, pero básicamente la velocidad de refresco sería la misma, de la frecuencia, perdón. Bueno, el refresco de vídeo, la frecuencia de audio, desviación sería, vamos, de un 0.000000 casi infinito para hacer el ajuste y no tendrías que hacer ninguna técnica de time stretching y lo único a lo mejor controlar algún buffer underrun, pero cada muchísimo tiempo. Y poco más, espero, madre mía, 20 minutos. Espero no haberos aburrido más, así que voy a cortar rápido porque menuda chapa os he metido. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y en otra actualización.